Muy bien, empezamos con trastornos motores del esófago. Para ello hay que prestar especial atención a la acalasia, ¿ya? Se debe hacer hincapié en el diagnóstico por manometría y en las diferencias con otras enfermedades motoras. Existen en sí tres tipos de acalasia, ¿ya? Y lo vamos a ver posteriormente. Veamos. Acalasia cricofaringia. Disfagia, o también conocida como disfagia orofaringia, es una disfunción del músculo cricofaringio, en la que no se relaja con la dilución, sin que haya evidencia de otra enfermedad neurológica o muscular. Se presenta con mayor frecuencia en personas mayores de 60 años, pudiendo aparecer de forma aislada o en asociación con un divertículo de Schenker. En ocasiones se produce en pacientes con síndrome de distrofia muscular oculofaringe. La clínica es la misma que la de la disfagia orofaringia, y en los casos más graves también suelen producirse episodios de aspiración broncopulmonar y de regurgitación nasal. Radiológicamente se observa en los estudios realizados con varios, sobre todo, la aparición de una indentación prominente en la pared posterior de la faringe. En el tratamiento en los casos más graves es la miotomía cricofaringe, descartando previamente la existencia de reflujo gastroesofágico, ya que la presencia de este contraindicaría la intervención. En ese caso, el tratamiento se realiza con dilatación endoscópica con balón. Acalasia. Acalasia, vamos a ver, disfagia esofágica muscular continua. El término acalasia significa incapacidad para relajarse y describe la característica cardinal de este trastorno, bueno, la mala relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces, de este modo, el esfínter produce una obstrucción funcional del esófago y síntomas como, por ejemplo, disfagia, regurgitación, molestia torácica y finalmente pérdida de peso. Y existen tres tipos de acalasia. Acalasia tipo 1 clásica, tipo 2 vigorosa, tipo 3 espástica. Existen tres. Esto a partir de la clasificación de Chicago del 2012 con autorización en el 2016. Bueno, en la fisiopatología, en la acalasia primaria, se pueden detectar anomalías en los componentes musculares y nerviosos, aunque se considera que la lesión nerviosa es de vital importancia. Lo más interesante es una marcada reducción de los cuerpos neuronales de los plexos mientéricos, sobre todo de neuronas inhibidoras. Pero también se han demostrado alteraciones en las ramas del vago e incluso alteraciones en el núcleo motor dorsal del vago. Núcleo motor dorsal del vago, en el tronco del encéfalo. En la acalasia vigorosa, los cambios que se van a producir son más leves, y por su parte la acalasia secundaria se ha relacionado en otros con enfermedades neoplásicas como adenocarcinoma gástrico y linfoma, enfermedad enfermedad de Chagas, ¿no? Producida por Trypanosoma cruzi y radiaciones. Recuerda que la neoplasia que con mayor frecuencia puede presentarse con clínica de acalasia es el adenocarcinoma de estómago. En la clínica tenemos que la acalasia acontece en todas las edades, no obstante la edad de presentación característica es a partir de la tercera a la quinta década, y por igual en ambos sexos. Los principales síntomas son disfagia, tanto para sólidos como para líquidos, dolor torácico, frecuentemente desencadenado por la ingesta, y regurgitación. La disfagia se produce desde el principio para sólidos y para líquidos, aunque la dificultad para sólidos es el síntoma más frecuente. El curso es generalmente progresivo, con pérdida de peso a lo largo de meses o incluso años. La presencia de reflujo gastroesofágico va en contra del diagnóstico de acalasia. Para el diagnóstico tenemos la radiografía de tórax, que puede demostrar la ausencia de burbuja gástrica y puede verse un mediastino ensanchado, bueno, que a diferencia de los ensanchamientos mediastínicos que son de origen vascular, este caso se va a caracterizar por la existencia de un nivel hidroaéreo cuando el sujeto va a estar en bipedestación. Los estudios radiológicos con bario van a evidenciar un esófago dilatado, produciéndose la dilatación mayor en el esófago distal. La columna de bario termina en un punto agudizado que marca la localización del esfínter cerrado, un esfínter no relajado. Y esta proyección que suavemente se va afilando se va a denominar como pico de pájaro. Todo paciente con acalasia debe contar con tres estudios. Primero, el estudio inicial, serie con vario, serie EGD, el diagnóstico diferencial, endoscopia,
endoscopía, y el estudio confirmatorio, manometría de alta resolución. Bien, siempre se debe realizar una endoscopía para realizar el diagnóstico diferencial entre causas de pseudocalasia, así como evaluar la integridad del esófago. Manometría de alta resolución. En la actualidad, hablar de acalasia sin mencionar manometría es inadmisible. Se considera la prueba diagnóstica de elección, se considera el gold estándar. Nos permite no solo diagnosticar la acalasia, sino clasificarla en 3 tipos. ¿Ya? La clasificación de manometría y los criterios diagnósticos a tener en cuenta en acalasia y obstrucción al flujo de UGE. Entonces tenemos una acalasia tipo 1 o acalasia clásica, acalasia tipo 2 con compresión esofágica y acalasia tipo 3, acalasia espástica. El criterio para la acalasia tipo 1, mediana de IRP elevada, mayor a 15 milímetros de mercurio, 100% peristalsis fallida, DCI menor de 100 milímetros de mercurio por segundo por centímetro, y también las contracciones prematuras con DCI menor que 450 milímetros de mercurio por segundo por centímetro. Se consideran peristalsis flácida. En la clase tipo 2, mediana de IRP elevada, va a ser mayor de 15 milímetros de mercurio, 100% de peristalsis fallida, y acá le agregamos presudización paneoesofágica mayor o igual al 20% de las devoluciones. Y la clase tipo 3, mediana de IRP elevada, igual, ¿no? Igual que en tipo 1, tipo 2, mayor de 15 milímetros de mercurio, 100% de peristalsis anormal, contracciones prematuras, ¿no? Contracciones espásticas, con DCI mayor de 450 milímetros de mercurio por segundo por centímetro, con mayor o igual al 20% de las devoluciones. Y vamos a ver la interpretación de la manometría. En la acalasia tipo 1, que es la clásica, no se visualiza la actividad motor esofágica, ¿no? Un IRP mayor a lo normal, más ausencia de peristalsis en el 100% de las contracciones. En la acalasia tipo 2, una acalasia vigorosa, tenemos las contracciones con presuración panesofágica, en mayor al 20% de las contracciones, un IRP mayor a lo normal, y en la galaxia tipo 3 hay ausencia de peristaltismo, sin embargo, con conservación del peristaltismo distal o contracciones prematuras en mayor del 20% de las contracciones. El clasificar la acalasia nos ha permitido predecir la evolución al tratamiento, ya sea quirúrgico o médico. Al revisar la evidencia respecto a los resultados del tratamiento con base en el tipo de acalasia, se ha demostrado que la tipo clásica, tipo 1, responde mejor al tratamiento con miotomía de Heber que con dilatación con balón. El tipo 2 es muy sensible a cualquier tratamiento elegido. Y el tipo 3 tiene el peor pronóstico terapéutico. Muy bien. Para el diagnóstico diferencial, bueno, la pseudoacalasia, ¿no? Es una acalasia secundaria. El 75% de las pseudoacalasias se relacionan con un trastorno neoplásico, un adenocarcinoma de esófago. Y recuerdo, todo paciente con acalasia requiere 3 estudios: serie, EGD, endoscopía y manometría. Otras enfermedades no tumorales son la amiloidosis, la enfermedad de Chagas, los trastornos post-vagotomía, la pseudoobstrucción intestinal crónica idiopática, post-radiación, algunos tóxicos y fármacos, etc. En las complicaciones tenemos esofagitis, aspiración broncopulmonar, carcinoma esofágico. La esofagitis se origina por la irritación que producen los alimentos y por sobreinfección, sobre todo por cándida. La aspiración broncopulmonar en relación con la regurgitación, que acontece hasta en el 30% de los pacientes. El carcinoma esofágico, que se ha descrito con una frecuencia que oscila entre el 2% y el 7% de los pacientes con acalasia, se considera que es más frecuente en aquellos pacientes con un tratamiento incompleto o que no realizan ninguno. El riesgo no desaparece por completo a pesar del tratamiento correcto. En el tratamiento, bueno, la lesión nerviosa degenerativa de esta enfermedad no puede corregirse. El tratamiento está encaminado a mejorar los síntomas y a la prevención de las complicaciones.
Se dispone de 4 tratamientos: dilatación endoscópica con balón, tratamiento médico, farmacoterapia, la inyección de toxina botulínica y tratamiento quirúrgico. Todos ellos intentan disminuir la presión del esfínter esofágico inferior y mejorar el vaciamiento por acción de la gravedad. En el algoritmo terapéutico de la galaxia tenemos acalasia. Se presenta un bajo riesgo quirúrgico o un elevado riesgo quirúrgico. En el bajo riesgo quirúrgico, según preferencias del paciente, tenemos dilatación neumática o miotomía. Si hay fracaso de dilatación neumática, repetir dilatación, y si hay fracaso, miotomía. En el caso de miotomía, si hay fracaso, dilatación neumática, y si hay fracaso de dilatación neumática, resección esofágica. Si hay un elevado riesgo quirúrgico, se realizará un tratamiento farmacológico o toxina botulínica. Y si hay fracaso, una gastrostomía. El tratamiento médico habitual es abordar mediante agentes con efecto relajante directo sobre las fibras del músculo liso del esfínter esofágico inferior. Entre los de uso más frecuente constan los nitritos y los calcio antagonistas, y de ellos, el que ha resultado más exitoso ha sido el nifedipino. El dinitrato de isosorbida es más eficaz que el nifedipino, pero produce mayor cantidad de efectos secundarios, como cefaleas. Usualmente deben utilizarse inmediatamente antes de las comidas. En general se piensa que son poco útiles y que tendrían indicación en los pacientes que no son candidatos a otro tipo de tratamiento, o bien mientras se están preparando para otro tratamiento. En la actualidad, únicamente están indicados de forma temporal y en edades extremas de la vida, niños y ancianos. Dilatación con balón, bueno, actualmente se considera el primer tratamiento no quirúrgico que se debe intentar, siendo efectivo inicialmente en un 85% de los pacientes. A largo plazo ofrece unos resultados inferiores a los de la cirugía, aunque es más económico que esta, y sin embargo tiene una incidencia de complicaciones y de mortalidad similar. Consta a su favor el hecho de que la cirugía se puede llevar a cabo sin la dilatación, si en caso de la dilatación fracasa, aunque la existencia de dilataciones previas dificulta el acto quirúrgico. Y las complicaciones principales que puede producir son la perforación y hemorragia. En referencia a las contraindicaciones relativas, en ese caso, habría que mencionar la existencia de la forma tortuosa sigmoide del esófago, la realización de una miotomía previa, la inconveniencia de realizarlo en niños, la existencia de un divertículo epifrénico o la existencia de una gran hernia de hiato. La dilatación endoscópica se prefiere la dilatación neumática gradual con una tasa de éxito de 93% a 4 años. Se recomienda en pacientes que rechazan la cirugía o no son candidatos para cirugía. En la toxina botulínica deriva de la fermentación controlada de Clostridium botulinum. La inyección de toxina botulínica por vía endoscópica en el esfínter esofágico inferior es un tratamiento que mejora la sintomatología. Se utiliza en pacientes con alto riesgo quirúrgico que no han respondido a la dilatación endoscópica. La inyección con toxina va a generar un proceso inflamatorio en la mucosa del esófago, lo que aumenta el riesgo de perforación y de complicaciones en un evento quirúrgico. No utilizar en pacientes que son candidatos a miotomía de género. La efectividad inicial es del 85%, a los 6 meses 50% y al año 30%. Una dilatación endoscópica se prefiere la dilatación neumática gradual porque tiene una tasa de éxito de 93% a 4 años y se recomienda en pacientes que rechazan la cirugía o que no son candidatos para cirugía. Entonces, vemos el procedimiento de dilatación endoscópica. ¿Ya? Tratamiento quirúrgico. Tenemos el espasmo esofágico difuso y trastornos relacionados
una disfagia esofágica muscular intermitente. El espasmo esofágico difuso es un trastorno caracterizado por múltiples contracciones espontáneas o inducidas por la deglución, que son de comienzo simultáneo, de gran amplitud, de larga duración y repetitivos. Existen algunas variantes que demuestran solo alguna de las alteraciones, siendo estas más frecuentes. Y el espasmo esofágico difuso puede ser un trastorno aislado o asociarse a otras enfermedades como colagenosis, neuropatía diabética, también esofagitis por reflujo y esofagitis por radiación y obstrucción esofágica. En la anatomía patológica se demuestra que existe una degeneración parcheada localizada en el nervio más que en los cuerpos neuronales, al contrario de lo que ocurría en la galaxia. En la clínica, la edad media de presentación es alrededor de los 40 años. Los síntomas más frecuentes son dolor torácico, disfagia o ambos. La disfagia aparece tanto para sólidos como para líquidos, es intermitente y varía en intensidad a lo largo del día. Generalmente no es progresiva y no es lo suficientemente grave como para producir pérdida de peso. El dolor es generalmente retroesternal y puede tener las mismas irradiaciones que el de la cardiopatía isquémica. Se presenta tanto en reposo como desencadenado por la deglución o el estrés. Otros síntomas menos frecuentes son la pirosis, que generalmente no va asociada al reflujo gastroesofágico, y los trastornos psicológicos como ansiedad o depresión puede evolucionar a acalasia. En el diagnóstico, la serie EGD puede ser normal o encontrar la imagen típica en sacacorcho. Sacacorcho. En endoscopía, normal o datos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y la manometría es importante tener en cuenta que el espasmo esofágico difuso puede progresar a una acalasia tipo 3. La manometría se considera el gol estándar. La principal diferencia es la ausencia en la relajación del esfínter esofágico inferior. Eso en la clínica se hace persistente y progresivo. Para el tratamiento, este tratamiento va a ir enfocado sobre todo a la reducción de los síntomas. Se va a emplear diversos fármacos relajantes de la fibra muscular lisa antes de las comidas. Se han utilizado nitroglicerina sublingual, dinitrato de isosorbida y calcio antagonistas, como el nifedipino y el diltiazem. También son recomendables los psicofármacos en algunos pacientes demostrándose utilidad, sobre todo con la trazodona. En aquellos pacientes en los que falla el tratamiento farmacológico, puede intentarse la dilatación con balón de la parte inferior del esófago, que es sobre todo útil en aquellos que se quejan de disfagia. En los pacientes en los que fallan todas las tentativas anteriores, puede ser eficaz una miotomía longitudinal de la capa muscular circular del esófago, junto con una técnica antirreflujo si la presión del esfínter esofágico inferior es baja. Recuerda que una prueba manométrica normal descarta acalasia, ya que por definición no hay relajación del esfínter esofágico inferior, mientras que una prueba normal no descarta espasmo esofágico difuso, dada la transitoriedad del trastorno. En las enfermedades sistémicas asociadas a alteraciones motoras del esófago tenemos esclerodermia, una disfagia esofágica motora continua. En esta alteración se produce afectación esofágica en el 74% de los casos. Existe una marcada atrofia del músculo liso del esófago con debilidad de la contracción en los 2/3 inferiores del mismo e incompetencia del esfínter esofágico inferior. Los pacientes se quejan de disfagia para sólidos, así como para líquidos, en decúbito, acompañado no de síntomas de reflujo gastroesofágico, y las complicaciones de este, por ejemplo, la disfagia persistente por estenosis péptica. La prueba diagnóstica de erección es la manometría que demuestra una disminución de la amplitud de las contracciones esofágicas, que pueden ser peristálticas o no. La presión del esfínter esofágico inferior en situación basal está disminuida, pero la relajación con la deglución es normal. El tratamiento es paliativo y consiste en tratar los síntomas con inhibidores de bomba de protones, procinéticos, etc. Si los pacientes presentan enfermedad por reflujo gastroesofágico, si no responden al tratamiento médico,
se debe realizar una funduplicatura parcial, dado que las contracciones del esófago son anormales. En los trastornos esofágicos, como los descritos en la esclerodermia, pueden verse en otras conjuntivopatías, sobre todo la enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Y recuerdo, la principal indicación para una funduplicatura parcial es alteración en la peristalsis esofágica. En esta tabla vemos el diagnóstico diferencial de dos trastornos motores del esófago: acalasia, espasmo esofágico difuso y esclerodermia, viendo al esfínter esofágico inferior, la presión basal del esfínter y el cuerpo esofágico durante la deglución. En la acalasia, el esfínter esofágico inferior tiene una relajación incompleta, siguiendo esta relajación a la deglución. En el espasmo esofágico difuso hay relajación del esfínter durante las degluciones. Y esclerodermia, hay relajación con la deglución, es normal. En el caso de la presión basal del esfínter, en acalasia está normal o puede estar aumentada, en espasmo esofágico difuso está aumentada, pero en esclerodermia está disminuida esta presión basal. El cuerpo esofágico durante la deglución en acalasia presenta contracciones simultáneas de baja amplitud, en el caso de la acalasia clásica, que es la tipo 1, y de gran amplitud y duración en el caso de acalasia fibrosa. El espasmo esofágico difuso presenta unas contracciones repetitivas de gran amplitud y simultáneas que comienzan en la parte inferior del esófago. Y en esclerodermia tenemos disminución de la amplitud de las contracciones esofágicas que pueden ser peristálticas o no. En la diabetes mellitus, más del 60% de las personas diabéticas con neuropatía periférica o autonómica padecen trastornos de la motilidad esofágica, aunque solamente una minoría tiene síntomas. En los trastornos con peristalsis hipertensiva, son las patologías que se presentan con DSI 5000 a 8000 milímetros de mercurio por segundo por centímetro. Tenemos esófago en cascanueces, dos o más devoluciones con DSI mayor de 500, ¿no? O menor de 8000. Manometría. Esófago martillo neumático, Jack Campbell, dos o más devoluciones con DSI mayor de 8000. ¿Ya? Y recuerdo, la diabetes mellitus es la causa más frecuente de disfunción autonómica. Ideas claves a tener en cuenta. En la acalasia, el esfínter esofágico inferior en reposo está hipertónico y es dificultosa su relajación con la deglución. En la acalasia, la manometría es la prueba diagnóstica de elección, observándose hipertonía del esfínter esofágico inferior y mala relajación, siendo este último punto el más importante para el diagnóstico. La acalasia se asocia a esofagitis y mayor riesgo de carcinoma esofágico. Y recuerden que existen tres tipos de acalasia, las cuales pueden identificarse gracias a la manometría de alta resolución. La evolución de la acalasia dependerá de su clasificación. Y los espasmos esofágicos difusos cursan con dolor intermitente. Con la deglución, en la manometría se recogen ondas semejantes a las observadas en la acalasia vigorosa, pero con buena relajación del esfínter esofágico inferior. En la esclerodermia hay ondas en cuerpo esofágico de escasa amplitud y larga duración, pero con hipotonía basal y relajación adecuada del esfínter con la deglución. Bien, eso ha sido trastornos motores del esófago.